Bueno, para ratificar lo que ha planteado nuestro miembro informante y también los argumentos que han sido vertidos por el senador Ernesto Sanz, Luis Naidenov, Nito Artaza, que tienen que ver con nuestro rechazo a este proyecto, un proyecto muy importante, como hemos dicho, sin perjuicio de compartir la lógica, la filosofía de este cambio, que como acá se ha dicho, no es que estamos acá descubriendo nada, es un cambio del sistema inquisitivo al acusatorio que está funcionando en la mayoría de las provincias argentinas y que el Código Procesal Penal de la Nación tenía que adecuar y especialmente en los términos de lo que impone nuestra Constitución reformada en el año 94, así que nosotros compartimos esta lógica, pero nos parece que la lógica con que trae el gobierno desnuda, el proyecto desnuda algunas cuestiones que nosotros hemos venido planteando a lo largo de todo el debate. Primero, un tema que ha tenido que ver con reeditar algunas normas que eran de la dictadura, como el tema de la conmoción social, en la propuesta del Poder Ejecutivo, que luego es modificada en el debate y por el bloque del Frente para la Victoria. Esto en relación al tema de la prisión preventiva en el artículo 185, que luego de diversos planteos e inclusive del propio bloque, el Frente para la Victoria, se ha modificado en el dictamen. Pero es un tema que había venido del Poder Ejecutivo. Por otro lado, el tema del decomiso anticipado, que también se salía de la lógica de un debate que nosotros habíamos dado acá, que tenía que ver con establecer la figura del decomiso anticipado no solo para el delito de lavado de dinero, sino también para el narcotráfico, el delito de trata, y allí se había incorporado el artículo 41 quinques que en el proyecto del Poder Ejecutivo, en el texto originario, que llevaba la incorporación en una redacción que tampoco estaba muy clara, ¿no es cierto?, la incorporación de la figura del delito del terrorismo. Y luego del debate que se dio de que las medidas de acción directa de gremios o de organizaciones sociales pudieran ser tipificadas como actos de terrorismo, entonces nos parecía que era una vía directa para lograr el decomiso anticipado frente a algún tipo de hecho de este tipo o de esta categoría que no pueden ser catalogados como hechos de terrorismo. Ese es un debate que ya en su oportunidad se había dado en aquella reforma. Pero este tema también se modificó y hay un texto que repone el debate que nosotros ya hicimos y que está para sancionarse en la Cámara de Diputados. Otro de los temas que diría que han sido importantes, porque hay muchos temas más, toda vez que se trata de una reforma del Código Procesal Penal, tiene que ver con el artículo 34 del anexo 2, y sobre este punto queremos nosotros, presidente, decir que una de las razones centrales que ameritan nuestro voto en disidencia, más de algunas cuestiones que hemos planteado, el artículo 5 que ha desarrollado muy bien el senador Sanz y otros que yo voy a plantear, pero una de las razones fundamentales que nos llevan a votar en contra de este proyecto es esta otra parte de la lógica con que viene el proyecto del gobierno y que se mantiene en el dictamen, que es el anexo 2, que tiene normas operativas, que son más bien, como acá lo han planteado algunos miembros, ¿no es cierto?, del Senado, que tienen que ver con la tarea que se le encomienda a la Comisión Bicameral en el texto de la ley. Acá el artículo séptimo del proyecto del Poder Ejecutivo y que mantiene el dictamen de la mayoría dice que se crea en el ámbito del Honorable Congreso la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación con el fin de evaluar, controlar y proponer durante el periodo que demande la implementación prevista en el artículo 3º, que dice que el código aprobado entrará en vigencia en la oportunidad que establezca la ley de implementación correspondiente, la que deberá contener las previsiones orgánicas pertinentes. Es decir, toda una cuestión de una tarea que hay que realizar, el tema de la capacitación, la estructura orgánica,
El tema de la modificación de la ley actual del Ministerio Público Fiscal, presidente, que lo han dicho todos los expositores, todos los que vinieron acá, procuradores, jueces, han compartido la necesidad de que este cambio filosófico del modelo inquisitivo al acusatorio requiere y tiene que ir de la mano de una reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal. Y esto es lo que tiene que ir en el anexo 2. Y esto es lo que nosotros hemos planteado en el último debate, en la última reunión. Dijimos que el anexo 2, como está planteando el dictamen de la mayoría, lo que hace es crear cargos y establece un artículo 34 que si bien se modificó, pero que establece disposiciones que son operativas, como cómo se van a distribuir las causas, las viejas y las nuevas, y allí el Ejecutivo le daba la facultad, ¿no es cierto?, a la Procuradora General de la Nación para repartir y distribuir y llevar a los fiscales que quieran, ¿no es cierto?, las causas existentes como las nuevas. Eso se modificó, se estableció un criterio que también muchos expositores habían planteado, ¿no es cierto?, que sea por sorteo y que elimine la arbitrariedad. Es verdad que eliminan la arbitrariedad que venía propuesta por el proyecto del Poder Ejecutivo, pero dejan un anexo que es para la tarea de la bicameral, que tiene que definir los tiempos. Una reforma de este tipo, un cambio cultural, como acá se ha planteado. Es salir de un viejo modelo inquisitivo y llevar a un modelo en donde el Ministerio Público Fiscal tiene un rol central. Y entonces esto requiere capacitación, formación, cambios de mentalidad, cambios en aspectos administrativos. Como se ha dicho, los jueces que tienen tantos secretarios y tanta estructura pasan a tener que a vaciar sus estructuras porque el rol que les toca es otro. El rol central lo tienen y allí, antes de crear los cargos de secretarios, prosecretarios, hay que ver cómo queda la reestructuración, porque van a haber cargos que les van a sobrar a los jueces, es decir, esa es una tarea de la reestructuración de la estructura orgánica de todo el Poder Judicial, que va a tener que verse a la luz del cambio central que se plantea. Entonces, por eso el anexo 2 nosotros no entendemos por qué siguen insistiendo. Que acá se ha dicho, es como la bolsa de trabajo para que designen fiscales, pero ¿para qué? Si todavía nosotros no tenemos el funcionamiento de la bicameral, que es la que tiene que hacer operativa. Por eso es que nosotros en el anexo 2 planteamos otra cosa. Nosotros planteamos lo que acá han dicho todos, que es la modificación de la ley del Ministerio Público Fiscal. Y en ese sentido, también nos hacemos eco de muchos planteos que han hecho, que se han dejado acá por parte de los panelistas, que tienen que ver con un sistema de funcionamiento del Ministerio Público Fiscal que sea transparente, que si bien es unipersonal, como lo plantea nuestra Constitución, esto no obsta que pueda funcionar una comisión de selección de magistrados, de disciplina y revisión financiera, como nosotros estamos planteando en la reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal. Nosotros ponemos para el Ministerio Público Fiscal y para el Ministerio Público de la Defensa, ponemos dos comisiones que son las que van integradas por la Procuradora, para el caso del Ministerio Público Fiscal, que va a presidir esta comisión, integrada por 7 miembros, integrada por 4 fiscales generales ante las cámaras de apelaciones, donde sus integrantes serán elegidos por sus pares, procurando la representación de cada una de las regiones del país. Y luego 2 abogados en la matrícula federal, con no menos de 25 años en la profesión, quienes serán designados por la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Obviamente la Procuradora, para el caso del defensor, de la defensora también, pero la Procuradora va a administrar el presupuesto que le sea asignado, pero va a tener que estar sujeta al control de esta comisión, que como digo es de selección, de disciplina y de revisión financiera. Y en donde también a esa comisión va a reportar todo. Ya no la modificación que hacemos también es que no es la Procuradora la que tiene que elevar las ternas al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo envíe los pliegos de acuerdo acá al Senado. Va a ser esta comisión con participación de la Procuradora, pero en un mecanismo colegiado, en donde participan de los concursos, de la selección, también el jury de enjuiciamiento que nosotros
hacemos algunos cambios que tienen que ver con la composición y con la designación, pero seguimos manteniendo una estructura de 7 miembros del jury de enjuiciamiento. Pero y también el tema de la función de control, algo que habían planteado algunos expositores que tenía que ver, por ejemplo, aquellas instrucciones genéricas que dé la Procuración General de la Nación, que tienen que ser acatadas por los fiscales en la medida en que no sean una intromisión en la causa en particular y que no sean acatadas por los fiscales, aquella disidencia entre la procuradora y el fiscal, ¿quién la resuelve? La comisión esta de selección, de disciplina y de revisión financiera, es decir, mejoramos la estructura, mejoramos el sistema de control presupuestario, metemos de lleno a la Auditoría General de la Nación para el control de la ejecución del presupuesto por parte de la Procuradora y de la Defensora General. Es decir, se establecen mecanismos también de obligación de capacitación, de formación. Es decir, estos son los cambios que se han planteado y que nosotros los insinuamos en el proyecto, los planteamos concretamente en el proyecto alternativa, que es el anexo 2. Esto es lo que tiene que tener el anexo 2. El anexo 2 no puede seguir teniendo el esquema de cargos para designar, como decimos, y estas normas operativas, que como he dicho, tienen que ser producto de este trabajo de la bicameral que hay que integrar y que vamos a integrar todos los miembros, ¿no es cierto?, de las distintas bancadas según corresponda la representación. Esta es la objeción más importante. Luego hay algunas otras objeciones que quedan respecto de las cuestiones temáticas porque hay algunos cambios que a nosotros no nos conforman. Está el tema, señor presidente, del artículo 5º que ha planteado, a cuyo análisis me remito a lo que ha dicho el senador Ernesto Sanz, el texto que nosotros proponemos en nuestro dictamen y las observaciones que él ha planteado. Otro de los artículos que nosotros estamos planteando, señor presidente, es el artículo 18. Nosotros establecemos al final, cuando se plantea el tema de la justicia en un plazo razonable, agregamos, cuando dice el retardo en dictar resoluciones y las dilaciones indebidas, si fueran reiteradas, constituirán falta grave y causal de mal desempeño de los magistrados y constituirá razón suficiente para peticionar ante la oficina judicial medidas tendientes a garantizar el efectivo cumplimiento de lo solicitado por las partes en el tiempo establecido por este Código. Creemos que este agregado hace más operativo el cumplimiento de los plazos, que también, como han dicho muchos panelistas, los plazos ya en el actual Código Procesal Penal están puestos y no se cumplen. Y hay una dilación en las causas que, aunque los plazos estén escritos, no hay mecanismos operativos que sí aparecen ahora en el texto, pero que nosotros creemos que en este artículo, entre otros, la modificación que nosotros planteamos es para mejorar y darle celeridad a cumplir efectivamente con los plazos que establece este nuevo Código. Con relación al artículo 19 también planteamos una modificación cuando decimos que la sentencia debe ser clara, precisa y definitiva, condenando y ratificando el estado de inocencia. En este caso no hablamos de absolución, que es un término que viene del esquema inquisitivo. Estamos planteando ratificando el estado de inocencia por la presunción de inocencia y por este principio constitucional que nosotros tenemos. Y que en el actual, es decir, hay también algunas normas que se siguen manteniendo, alguna terminología que tiene más que ver con el modelo inquisitivo que con el modelo acusatorio. En el artículo 31 también, en los criterios de oportunidad, decimos en el inciso A, para el caso de que los representantes del Ministerio Público Fiscal podrán prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal pública o limitarla a alguna de las personas que intervinieron en el hecho en los casos siguientes. En el inciso A modificamos y decimos si se tratara de un hecho que por su insignificancia no afectare en forma fundada siempre el orden y la moral pública, que es la terminología que corresponde. Y acá proponemos en todos los artículos donde todavía se sigue manteniendo los representantes del Ministerio Público Fiscal que el texto tiene que decir los magistrados del Ministerio Público Fiscal que están definidos claramente, porque podría haber situaciones que algún secretario asuma algún tipo de representación y no puede tener las facultades que acá se están otorgando en este rol
central que pasan a tener los fiscales en un sistema que es adversarial, en donde la víctima, ¿no es cierto?, cobra un rol mucho más importante, y que es uno de los temas que también nosotros estamos planteando como diferencia a la hora de ver cuál es la participación del querellante o de la víctima en determinadas situaciones, que es algo que se ha planteado en el artículo 5º y en otros artículos que vamos a plantear. Luego está el tema del artículo 34, en el caso de la conciliación, la acreditación del cumplimiento de acuerdo extingue la acción penal. Hasta tanto no se acredite dicho cumplimiento, el legajo debe ser reservado. Ante el incumplimiento de lo acordado, la víctima o el representante del Ministerio Público Fiscal podrán solicitar la reapertura de la investigación. No procederá la conciliación en los delitos cometidos contra la administración pública. Acá, respecto de lo que ha dicho el senador Sanz en el artículo 5º, y otros artículos más que estamos planteando, especialmente el 239, que ya voy a comentar, planteamos un tratamiento específico a los delitos contra la administración pública en los delitos de corrupción. Luego está el tema del artículo 35, señor presidente, que nosotros creemos que los cambios que ha planteado la mayoría no satisfacen. Sigue habiendo una cuestión de estigmatización de los extranjeros. Y esto es lo que nos parece raro en un cambio del modelo inquisitivo al acusatorio, que es un esquema progresista, ¿no es cierto?, algunas cuestiones retrógradas, como la cuestión de la conmoción social, y este tratamiento a los extranjeros, que surge del propio mensaje de la presidenta, y que nosotros decimos que el tratamiento que le han dado a los extranjeros es para encubrir el fracaso en la política de inseguridad y de combate contra el narcotráfico. Y resulta que en todos los medios se estaba desinformando sobre la cuestión del tratamiento que se le da a los extranjeros y echándole la culpa a los extranjeros de la situación de la inseguridad y de la cuestión del narcotráfico en la República Argentina. En una actitud que desde nuestro punto de vista, señor presidente, es xenófoba, porque tiene que ver con ponerle un velo a una realidad y justificar una situación que tiene otros orígenes, que tienen que ver más bien con la no aplicación de políticas o con el fracaso de las políticas en materia de inseguridad. La solución que proponen no satisface. Ya ha hecho esta explicación el senador Luis Naidenov. Nosotros compartimos lo que han dicho varios expositores, que esta es una materia de la administración, no es del Código Penal, no es del Código Procesal Penal. Ya hay un tratamiento en la Ley de Migraciones, que acá hay autores de la ley vigente, que son el senador Giustiniani, está el senador Aníbal Fernández, que también ha tenido un rol desde el Poder Ejecutivo, y otros senadores acá presentes, en donde ya están tipificados cada caso, el 61, 62, el 64, artículo 70 de la Ley de Migraciones, que establecen para los casos de situaciones de los extranjeros en conflicto con la ley penal, pero allanándonos como corresponde a este principio establecido en la Constitución, que no trata al extranjero como extranjero, trata y establece los derechos y obligaciones establecidos en la Constitución a los habitantes de la República Argentina, no importa su condición, sino como seres humanos. Entonces, este abordaje en el Código Procesal Penal y aún con la reforma que han traído, a nosotros no nos satisface, presidente. Sí planteamos, en el caso de este artículo 35, que tiene que ser visto concordantemente con el 76 bis, ter y quater del Código Penal, algunas normas que tienen que ver con el rol que tiene, ¿no es cierto?, la víctima. Yo le había preguntado ahí a una procuradora, inclusive a algunos miembros de la comisión, ¿qué pasa ahora con el tema de, ¿no es cierto?, el acusado que pide la suspensión del juicio a prueba, ¿no es cierto?, o que pide la probation? Si el fiscal, en su caso, resuelve que no amerita la suspensión del juicio a prueba, esta situación hoy es vinculante y hoy no está claro si es que le tienen que correr traslado a la querella o le tienen que correr traslado a la víctima.